Entonces, hay una flujograma, una clasificación de la pancreatitis aguda. Entonces, lo que tienen que pensar ¿es pancreatitis leve, edematosa, o es pancreatitis grave, necrosante o hemorrágica? El 80% van a ser estas, el 20% van a ser estas. Pero el tener una pancreatitis necrosante o grave o hemorrágica desencadena todas estas cosas. Ya no sería la definición de que tu páncreas va a volver al 100%. Probablemente no, porque vamos a tener más inflamación, tumor, absceso, pseudoquistes, abscesos infectados. Estos abscesos infectados, si no drenas, muerte 100%. Y al final quedan abscesos pseudoquísticos. Es decir, es un poquito problemático esta pancreatitis necrohemorrágica. ¿Qué síntomas va a tener? La característica principal de la pancreatitis es que es muy parecido el dolor a gastro. No parecido, es un dolor diferente, pero el paciente, como nunca lo ha sentido, normalmente lo relaciona como una gastritis o una enfermedad acidopéptica, como una colecistitis aguda. Entonces el paciente te cuenta esa enfermedad de gastritis o enfermedad acidopéptica, o te cuenta de una enfermedad de colecistitis aguda. Entonces muchas veces nosotros diagnosticamos una colecistitis aguda o una enfermedad acidopéptica. El dolor es intenso, localizado casi nunca en el hipocondrio derecho. Lo más cerca de la vesícula es en el epigastrio. Característicamente por la forma del páncreas, el dolor se irradia en hemicinturón al lado izquierdo. Entonces el páncreas tiene un dolor irradiado, pero no siempre es en hemicinturón. A veces directamente el dolor aparece en la parte de la espalda, o a veces se irradia un poquito hacia arriba. Es decir, si es lo característico que el dolor del epigastrio se irradia al lado izquierdo, sí, en hemicinturón. Es lo más característico y lo más patognomónico. El paciente va a presentar fiebre. ¿Por qué? Porque hay una inflamación, pancreatitis. Entonces, obviamente, hay una inflamación. Va a tener náuseas y vómitos. Es decir, náuseas, vómitos, dolor en el epigastrio, gastritis. Fiebre, colecistitis. Entonces, por eso que hay la confusión. Es que, doctor, es que es lo más probable y es aceptado. Sí les aceptaría, pero no olviden lo que les he dicho. La vesícula, el estómago no te va a matar. La pancreatitis, si no diagnostica tu médico, sí te va a matar. Entonces no puedes pelarla, no puedes no diagnosticar pancreatitis. Va a tener ictericia en el 18%. Es que los cálculos no se recuerdan en coledocolitiasis, no siempre son obstructivos totales, a veces son una obstrucción parcial. No dará ictericia por coledocolitiasis, pero sí es lo suficiente para que se empiecen a activar las bombas dentro del páncreas. Puede haber datos de colangitis por la obstrucción, por la inflamación, fácilmente hay colonización bacteriana, y es peor si hay colangitis, porque ahí aparece la triada de Charcot o la pentada de Reynolds. En las pancreatitis necrohemorrágicas graves ya va a haber signo de Grey-Turner y signo de Cullen. Los signos de Grey-Turner y Cullen son las equimosis de los flancos o la equimosis periumbilical, que son características de sangrados retroperitoneales. Si vos ves eso, no es una pancreatitis edematosa, es una pancreatitis necrohemorrágica. Entonces son signos de gravedad. Como no es un proceso
benigno, ni que reaccione el cuerpo benignamente, va a tener el paciente síntomas severos, como ser taquicardia, hipotensión, hipoperfusión, polipnea, shock y derrame pleural. Otra vez, el derrame pleural del lado izquierdo no se trata de una pancreatitis edematosa, se trata de una pancreatitis grave. Pero a veces cuando estás en emergencia, ves las características del dolor para diferenciar. La pancreatitis duele mucho y la colecistitis duele poco. Pero con la generación de pacientes cobardes que tenemos, pucha, no sé, un puchichi en el trasero les duele más que la pancreatitis según ellos. Pero bueno, la característica para diagnosticar una úlcera gástrica, una gastritis, una enfermedad acidopéptica, una colecistitis, una coledocolitis sin pancreatitis, ¿saben qué es? Que cuando llegas a emergencia nosotros te administramos medicamento endovenoso. Propinoxato, una ampolla, omeprazol, una ampolla, y metoclopramida, una ampolla. Las 3 ampollas en una jeringa de 20 cc introducimos endovenoso. Cuando se trata de gastritis, enfermedad acidopéptica o incluso úlcera, como con la mano te retira el dolor. Cuando se trata de colecistitis aguda, igual como con la mano te retira el dolor. Ay, doctor, gracias, desde que me estaba poniendo la enfermera ya me ha empezado a calmar. Eso es colecistitis, eso es úlcera gástrica, no te preocupes. Pero si le pones el medicamento y el paciente no mejora nada, lo más probable es que sea pancreatitis. Porque la severidad del dolor, el compromiso sistémico del dolor es tan importante que un pinche propinoxato, un pinche metamizol, no le va a hacer nada al dolor. Ni siquiera el ketorol no le va a hacer nada. El ketorol, el tramadol, que son analgésicos de tercera línea muy buenos, van a calmar el dolor, pero ya piensas que es pancreatitis, porque una colecistitis no necesita ketorol ni tramadol. Para la pancreatitis tratamos con meperidina, que es un derivado morfínico. Es decir, no usamos la morfina porque decimos que su efecto hace un espasmo en el esfínter de Oddi, entonces perjudicaría la mejoría del paciente. Aunque los últimos estudios han dicho que no es verdad. Pero mientras se sigan peleando en los estudios, usamos meperidina, que es un análogo sintético de la morfina y es un excelente analgésico. Entonces, para calmar el dolor de la pancreatitis, les damos a los pacientes meperidina. Entonces, si vos le das en emergencia propinoxato, metamizol, no le va a calmar el dolor. Y es más, yo les aconsejo que nunca traten úlceras gástricas, ni colecistitis, ni dolor abdominal con ketorol ni tramadol. Eso nunca se usa. Entonces, solamente estos otros medicamentos. Si le das endovenoso y el paciente mejora, hay que estudiar. O es gastritis o es colecistitis. Punto. Pero si el paciente le das el medicamento y no mejora, no, esto puede ser 90% pancreatitis. Porque hay casos de colecistitis tan necrosadas ya tanto tiempo que sí no calma. Pero normalmente se trata de pancreatitis. Entonces, cuando te dicen que no responde al tratamiento, es por eso, para que sepas que no es ninguna de esas patologías. Exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio, normalmente pedimos una química 12, es decir, son 12 diferentes tipos de laboratorios. Pero para saber cuáles laboratorios nosotros pedir, nos basamos en 2 escalas. Una es la escala de Apache 2
Y otra es la de los criterios de Ransom. La escala de Apache 2 y de Ransom apoya mi criterio de que la pancreatitis mata. No tiene forma de espera y no espera. ¿Saben por qué? ¿Para qué sirven estas dos escalas? Sirven para decir al paciente cuál es su riesgo de muerte. Es decir, calculo cuál probabilidad de mortalidad tienes. ¿Han oído de alguna otra enfermedad que nosotros calculemos el riesgo de mortalidad? El infarto de miocardio. Entonces, severo y preocupante la pancreatitis. Después de pedir laboratorios hay que pedir imagen. Normalmente empezamos con ecografía. Antes pedían radiografías, no se veía nada. Pueden obviar la radiografía si quieren, pero no la radiografía de tórax. ¿Por qué? La radiografía de tórax me va a hablar si hay derrame pleural. Si tiene el paciente derrame pleural, ya no es pancreatitis edematosa, es pancreatitis necrótica. Es más preocupante el caso del paciente. En las radiografías de abdomen lo que se veía era grados de pancreatitis crónica, pero a nosotros no nos interesa. Le pedimos ecografía. La ecografía tiene una sensibilidad del 95, del 60 al 95% y una especificidad del 95 al 40%. Varía harto, de acuerdo del operador dependiente y también de acuerdo al paciente, ¿no? Nosotros ya les he dicho que el páncreas está en el medio. Para verlo, normalmente pedimos al paciente que esté en NPO, que no haya gases, etc. Pero a veces el paciente después busca así su barriga, todo es barriga del pobre paciente. Ay, quiero que me vea mi páncreas. Hijo de su maldad, sin vergüenza, ¿verdad? Que le vea. ¿Desde cuándo no se ve sus pies? Decir, desde hace 15 años, dice, eso voy a tardar en ver su páncreas. Bueno, no es su culpa, ya les he dicho, es un problema bastante serio, pero es difícil por eso. Depende mucho del paciente. A veces pones el ecógrafo en un gordo y se ve muy bien, pero en otros no se ve, es un poco difícil. Pero cuando se ve nos puede dar mayor información. Es verdad que el TAC de abdomen es una buena herramienta, llegando al 95 al 100%. Pero hay un problema, que es más eficiente el diagnóstico tomográfico a los 4, 5, 6, 7 días de la pancreatitis, porque recién aparece ahí traducción física de su problema. Antes es muy poco. Entonces, normalmente, si la ecografía ha sido exitosa, si te ha dado buena información, normalmente esperas 5 días para pedirle tomografía. No es que le haces radiografía, ecografía y tomografía, sino la tomografía es más un análisis. Si la ecografía no te se te ha satisfecho suficientemente, pides la tomografía. Hay un examen que es el CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que primero es diagnóstica y segundo puede ser terapéutica, porque la colangiopancreatografía puede sacar el cálculo de ahí y además hace esfinterotomía endoscópica, es decir, corta el esfínter. Si al ser un esfínter ahora lo dejamos abierto, ya entra y sale todo. Pero hay una complicación, puede dar pancreatitis, dice la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Pero si ya tiene pancreatitis, no creo que me preocupe, ¿no? El problema es que alteramos la anatomía normal del paciente. Si el esfínter existe por alguna razón
Y si lo corto, permite el ingreso de los ácidos, es decir, predispone a aparición de más pancreatitis. Entonces, con el tiempo, yo creo, al menos en mi análisis, hace el paciente una pancreatitis crónica. Habría que ver los estudios. Es que, les vamos a ser sinceros, en la medicina solo publican, no toda la verdad, publicamos lo que nos conviene. Y si a la población le decimos, si te hacemos colangiopancreatografía, en un futuro vas a tener pancreatitis crónica, nadie va a querer hacerse y las personas se van a morir. Es necesario hacerlos. Actualmente es ideal hacerlos, pero no siempre se publica todo, ¿no? Es como en el COVID que les he comentado. El mejor barbijo, el KN95, que filtra el 95% de las partículas, filtra hasta partículas de hasta 100 micras, dice. Hasta 100 micras, qué bien. Y entonces han dicho que el coronavirus medía 200 micras. Entonces está bien el barbijo. Pero lo que no te han dicho es que el tamaño tiene que ser en un rango, como 60 a 100 latidos por minuto. Y el rango del COVID es de 50 a 200 micras. Es decir, puede haber virus de 50 micras. Y esos pasan como Pedro por su casa, por tu barbijo. No importa que te pongas 2, no importa que te pongas 3. La verdad es que el COVID, para manejarlo, deberían ser como en las películas, ¿no ve? Con estos de plástico y con aire filtrado, conectado. De esa manera deberían manejarse los médicos para manejar el COVID. Pero no nos han dicho a los médicos. Los barbijos sirven, dice, porque las partículas son de 100 y el COVID es de 200. Y el médico, el 99.9 de los médicos, ya, gracias, decía. Pero si en todo libro agarras, vos ves el artículo y dice 50 a 200 micras el coronavirus. Claro que cuando dijeron esa información, yo no me las creí, porque me gusta leer. Y al día siguiente renuncié de mi trabajo. Ya atendí un mes más COVID. No es que tenía miedo. El problema era que yo estoy seguro de que no me iba a pasar nada por el COVID del sistema inmunológico, pero yo iba a mi casa, de mis papás, de mi familia, y obviamente si yo me enfermo de COVID y se muere alguien por mi culpa, yo me conozco, no podría seguir viviendo con esa culpa. Es decir, sería demasiada la carga. Pero mucho personal médico ha tenido que ver a su papá, a su mamá, a su tío morirse, porque al personal médico nos da suave la mayoría de las veces, porque tenemos buenos sistemas inmunológicos por el paso de los años. Pero tu papá, que ya es viejito, entonces es por eso. Además que no les creía. Yo sabía muy bien esa verdad. Además había muchos errores en el manejo de los pacientes. 2 doctoras de mi servicio se enfermaron de COVID. Y entonces ya tenían el diagnóstico de COVID. Y vinieron, pero no era COVID severo. Y vinieron a visitarnos con barbijos, disque. ¿Y saben qué tenía su barbijo? Tenía un filtro. Es que el filtro te permite respirar mejor, ¿no ves? Entonces aparecieron los barbijos con filtro. Pero, ¿de qué te salva el filtro? El filtro te protege a vos, porque cuando respiras se tapa, entonces
respiras por la membrana. Cuando expulsas, el filtro se abre, es decir, expulsas como si estuvieras sin barbijo. Es decir, yo les decía, ¿saben qué, chicas? Son tan burras, que no voy a perder el tiempo explicándoles. Es decir, esa es falta totalmente de conocimiento, de imaginación. Entonces esto mismo pasa con la angiopatía retrógrada endoscópica. Si ustedes leen en los libros, me parece a mí una terapia bastante adecuada, segura, pero es que si inhabilitamos un esfínter que teóricamente evita que entren ácidos, quimo, alcohol, grasa, para que no se active dentro, es como si le abriría la puerta, ¿no? Agarro y le abro la puerta. Ya nadie controla. Entonces, como el flujo es abundante porque la puerta está abierta, no te dará pancreatitis aguda, pero con el paso del tiempo va lesionando y haces una pancreatitis crónica. Bueno, esa al menos mi observación y mi criterio. En la ecografía, nosotros lo que vemos, si ustedes observan, ven algo aquí. Bueno, hay que ser muy imaginativo, ya les he dicho, la ecografía es de mucha imaginación. Mientras más antes aprendan ecografía, más van a poder imaginarse. Cuando salgan de médicos, ¿qué les he dicho el primer curso que van a hacer? Ecografía. No importa si hacen diplomado, curso, maestría, lo que ustedes quieran. Ya les he dicho, lo peor que les puede pasar en la vida es que les sirva para algo. No es que van a ser ecografistas. Lo que está señalando es la mesentérica superior. Y alrededor de la mesentérica superior estaría el páncreas. Si ustedes ven, el páncreas tiene que ser como el hígado, así bien pulidito, bien planito, así más o menos, como esto, digamos, así. Pero aquí vemos irregularidades. Vemos zonas anecoicas y otras hiperecoicas, alrededor de una estructura que probablemente sea la mesentérica superior. En ese caso, ya no me parece un tejido pancreático normal, me parece que ya es una pancreatitis. Además que no reconozco los bordes, no hay un límite, mira, todo parece uno solo. No reconozco los bordes, tendría que haber bordes, es un órgano bien delimitado. Entonces, en la tomografía voy a ver todo eso más claro, ¿no? Ven que es un páncreas irregular, es un páncreas con zonas de llenado, zonas de falta, incluso el tamaño del páncreas se aumenta. Aquí vemos, esta es la aorta y esta es la mesentérica superior, ¿no? Entonces, ambas sirven para diagnosticar. Pero si queremos utilizar la tomografía con los criterios de Baltasar, que son los criterios de gravedad, debemos esperar por lo menos 5 días, porque si no, no va a ser verdadero el diagnóstico, ¿ya? Va a ser falso. Entonces 5 días, dice a veces 6, 7 días, pero pobres pacientes quieren saber cuándo se van a morir. ¿Con qué probabilidades tienen de morirse? Los criterios tomográficos de Baltasar dicen: A, cuando el páncreas es normal; B, cuando hay aumento difuso del tamaño de la glándula; C, anomalía intrínseca del páncreas relacionada a inflamación peripancreática; D, una colección líquida mal definida; y E, 2 colecciones líquidas o más, y además presencia de gas. Entonces, cuando hablamos de pancreatitis, es la verdad una patología bastante preocupante. Vamos a quedar en criterios de Ramsson por si acaso, ya me van a hacer recuerdo.
El problema de la pancreatitis es un problema para el médico, porque el paciente llega caminando con sus familiares, ya está riendo, le duele, pero ay, sí, estoy al médico, dice. Y al día siguiente lo ves todo desguañangado en terapia intensiva a punto de morir. Y al otro día, si no corre con suerte el paciente, se ha muerto. Entonces los familiares lo toman muy mal, porque se trata de personas jóvenes que hace 2 o 3 días no tenían ninguna enfermedad. Es más, hace 2 o 3 días habían egresado de medicina. Ay, no diga eso. Para que chupa tan feo, pues. Tienen que darle suave nomás. Tienen que saber que festejen por partes. En primer año festejan un poquito, en segundo año festejan un poquito. Hay otros que se aguantan y dicen, pucha, cuando salga una vaca voy a matar a todo el pueblo, voy a invitar. Y lo malo que cuando invitas a todo el pueblo te invita para repartir. Entonces es un problema, porque te digo, es en serio, es una realidad. Está festejando y aparece con pancreatitis necromorrágica y la pasa mal la familia. Y aparte que van a ver, cuando veamos tratamiento, no es pues un tratamiento económico, es un tratamiento agresivo y caro. Bueno, es gratis, dicen, no, alguien tiene que pagar, es decir, o el Estado o alguien. Pero aquí en Bolivia los seguros pagan. A pesar de eso necesitas muchos medicamentos extras. Necesitas nutrición parenteral, necesitas terapia intensiva. No siempre hay camas en terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo va a estar en terapia intensiva? A veces los pobres pacientes pagan $70,000 para llevarse un cajón con su familiar. Entonces eso crea un problema con los familiares. Entonces desde el primer día hay que decirles, es pancreatitis y es bastante serio. No es como una vesícula, no es como un apéndice, es muy serio. Entonces le avisas y con eso ya van a estar un poco más preparados, pero no resignados. Siempre te van a echar la culpa. Eso es lo de ser médicos por el momento. No se olviden, cuando hagamos paro definitivo, van a ver que en 3 horas arreglamos esas leyes.